Los saludo a todos. Hoy día estamos comenzando una serie basada en Gálatas. Gálatas, se cree, la primera carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias que están en Galacia, alrededor del año 48 o 49 después de Cristo. O sea, muy pronto en la historia de la iglesia. Y vamos a estar estudiando Gálatas por unas buenas semanas, y el mensaje de hoy es justamente un mensaje de lo que es conocido como la salutación, los primeros 5 versículos de la carta de Gálatas. Así que los invito a todos a que busquen en sus Biblias Gálatas 1, versículos 1 al 5, porque yo voy a leer los versículos para el día de hoy. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese es el pasaje del día de hoy. Y el día de hoy pasan muchas cosas. Eh, Vivimos en nuestro tiempo en un periodo en el que hay una crisis de autoridad. Es cosa de ver cómo el gobierno es evaluado. Es cosa de ver cómo las personas ahora entienden cómo es que debe ser la educación, donde ya los profesores no son los que saben y los alumnos los que van a aprender, sino que todos tienen que estar tomando decisiones en conjunto. Es cosa de ver cómo la gente ve la salud de nuestro país. Y más allá de los temores que levanta la naturaleza de lo que estamos viviendo con la pandemia, hay una visión muy presente de que vacunarse es malo, que tal vez hay gente intentando cosas por medio, teniendo otra agenda, trayendo otras cosas con la vacuna. No salud, sino algún otro tipo de beneficio particular para ellos. Hay una desconfianza presente, cosa que hace un tiempo sería absurdo. Hace un tiempo era absurdo pensar que de alguna manera una vacuna podría ser algo que tuviera que ver con una conspiración. Sin embargo, hay una crisis de autoridad presente, donde, donde la gente desconoce las razones por las cuales las autoridades hacen cosas. Y yo creo que esa razón, esa crisis de autoridad, lleva a otro problema, que es la crisis en el mensaje. Cuando las personas no confían en quien les está hablando, tampoco confían en su mensaje. Y eso ha pasado siempre. Eso es parte de lo que está en el corazón de las personas por el tema del pecado. Porque vivimos en una sociedad donde el otro que te está hablando, está contigo, peca y uno desconfía. Y uno mismo también está en una situación así. Jesús decía en Juan, capítulo 7, versículos 16 al 18, al respecto de su propia autoridad. Decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Jesús está diciendo: escuchen mi mensaje, y escuchando mi mensaje van a ver que soy verdad. En el fondo, sabrán que el Padre me envió. Pero el tema es este. En Galacia había gente enseñando que la autoridad de Pablo y su mensaje no eran verdaderos, que había que hacer otras cosas, como hemos estado viendo en la liturgia, que de repente había gente diciendo, no solamente la obra de Cristo, es la obra de Cristo más esto otro, más circuncisión, más obediencia irrestricta a la ley. ¿Para qué? No para andar
de una manera que puede ser agradable a Dios, sino para tener salvación. Y eso es contrario al Evangelio de Cristo, y es contrario al llamado de Pablo como apóstol. Entonces, ¿cómo estos falsos maestros que estaban enseñando estas cosas en Galacia empezaron a minar el mensaje de Pablo? Bueno, minando también la autoridad que él tenía. Entonces Pablo ahora, volviéndose a una de las iglesias que él había predicado, como vimos en la lectura de Hechos 13, que les había predicado el Evangelio tal cual, puro, sin mancha, el mensaje de Cristo, que ahora esta iglesia se está desviando por falsa enseñanza. Él va a comenzar su carta de reprensión a ellos, hablándoles de su autoridad, diciendo que tanto su autoridad como su mensaje son verdaderos. Su autoridad, entonces, proviene de Dios. Por lo tanto, no es una autoridad que venga de hombres, ni haya sido dada por ningún hombre, sino que de parte de Dios por medio de Jesucristo, como vamos a ver en los primeros 2 versículos. Pero también que el mensaje que él predica, la obra de Cristo, proviene de Dios, es de Dios. Y este mensaje Pablo lo muestra en estos versículos resumidamente, diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió para librarnos del presente siglo y que Cristo murió conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora en estos 5 versículos del mensaje de hoy. Así que vamos a conversar, vamos a hablar sobre el primer punto. Veamos el versículo 1. El versículo 1 dice, Pablo, apóstol. Él está diciendo que es un apóstol. Y apóstol no son muchas personas. Apóstol no es el pastor que tú conoces, que se hace llamar apóstol en tal iglesia. No, apóstol eran unos pocos hombres para un tiempo especial de la iglesia que Cristo mismo llamó, que fueron testigos de su resurrección y que recibieron un llamado personal de la voz de Cristo Jesús en su ministerio, en su tiempo en la tierra. Y Pablo era un apóstol, un apóstol llamado de manera especial por Cristo Jesús cuando él iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia por la cual él el día más adelante estaría dispuesto a dar su vida. Sin embargo, Cristo lo tocó, Cristo lo llamó para que él fuera un apóstol. Esa es la enseñanza apostólica que es una enseñanza basada en el mismo mensaje de Cristo que la iglesia aprendió desde un principio. Es la enseñanza apostólica la que es base para nuestra doctrina. Lo que nosotros tenemos en los apóstoles y los profetas, como dice el libro de Efesios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, pero también con lo que nos quedó en el Nuevo Testamento por voluntad de Dios, escrito por estos hombres, los apóstoles. Pablo era un apóstol, pero apóstol en el fondo significa enviado y puede ser que mucha gente por ahí estuviera llamándose de esa manera. Y Pablo quiere ser bien claro que su apostolado es verdadero. ¿Y cómo él dice que su apostolado es verdadero? Bueno, lo hace aclarando 2 cosas, digamos, 2 cosas. Una que no es de parte de hombres, sino que es de parte de Dios. Y cuando habla de que no es parte de los hombres, él hace esta aclaración, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. Entonces, su apostolado no era proveniente de la popularidad, no era proveniente de la opinión de la mayoría, de un grupo de personas que lo levantaron a él como líder, no, porque eso no garantiza que su autoridad esté basada, esté arraigada en la verdad. Puede pasar que se levanten líderes el día de mañana, como ha pasado tantas veces en la historia, levantados solamente por popularidad, pero que su mensaje ni sus intenciones son las correctas, porque no están basados en la verdad. Sin embargo, el apostolado de un apóstol escogido por Cristo está plenamente afirmado en la verdad de Dios. Así que su autoridad no podía ser, como apóstol, no podía provenir de este tipo de hombres, o sea, escogido por hombres. Pero también él dice que tampoco es mediante hombre alguno. O sea que tampoco
Él está ahí porque un hombre con mayor autoridad que él, o un hombre con una autoridad especial, lo designó apóstol. No, no, no es de esa manera. Tampoco se debe a que su autoridad proviene de algún rey o de algún sacerdote o algún otro profeta, etcétera. No, él hace esa aclaración. Y desprendemos de ahí que él está diciendo que tampoco proviene de sí mismo. La autoridad de Pablo no está en sí mismo. Él no es apóstol por sus propias capacidades o por su propio llamado o por su propia, digamos, como se entiende actualmente, vocación, porque él quiso. No, no es así. No es así. Y Pablo es súper claro con eso cuando vemos cómo continúa el versículo 1, porque vemos que su apostolado proviene directamente de Dios y es por medio de Jesucristo. Y lo vemos en la primera palabra que yo tengo en pantalla aquí puesta, si no. Esa palabra es muy especial, porque cuando ustedes leen si no, suena un poquito suave, pero en realidad lo que quiere decir en griego es sino que todo lo contrario, sino que todo lo contrario. Es la forma más dura, firme que tiene el griego para mostrar una diferencia con lo anterior que se ha estado diciendo, sino que todo lo contrario, no es por hombres, no es por medio de hombres o de un hombre, sino que por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que resucitó, que lo resucitó de entre los muertos. Su autoridad, entonces, proviene del hecho de que su designación apostólica no fue de parte de hombres, sino fue de parte de Dios mismo. Y a su vez, que no fue por intermedio de algún hombre en especial, sino de el único, Jesucristo hombre, que es Dios y hombre. Por medio de él, de Jesucristo, es que el llamado de parte de Dios, Padre, a Pablo como apóstol, fue hecho. Pablo fue escogido apóstol por voluntad de Dios Padre. Fue por voluntad de Dios que él fue apóstol. ¿Y cómo es que eso se llevó a cabo? Bueno, aquel que el Padre escogió como juez de todo hombre, como se nos dice en el libro de Hechos en el capítulo 17, Jesucristo, quien fue levantado entre los muertos, él escogió a Pablo como apóstol. La autoridad entonces de Pablo es especial. Eh, no proviene de sí mismo, no proviene de otro hombre, sino que proviene de Dios mismo, de Dios mismo. Y de aquel a quien Dios escogió como juez por ser salvador también del ser humano. Entonces, al ver esto, nosotros podemos pensar, bueno, queda muy claro que Pablo quiere defender su autoridad y le está hablando a la iglesia porque él quiere mantener su autoridad bueno, la mayoría de los jefes en la empresa lo hacen y tratan de imponerse, etc. Pero Pablo no hace estas aclaraciones por ningún afán de levantarse a él mismo. Como yo les decía, en la iglesia de los Gálatas, en Galacia, había falsos maestros enseñando mensajes diferentes a la cruz de Cristo, donde había otras formas de salvarse. Pero para que Pablo levante la bandera de lo que él predicó cuando sembró y plantó la iglesia en Galacia, el mensaje del Evangelio, él tiene que mostrarles a ellos que la autoridad de estos otros maestros proviene de hombres, pero la de él proviene de Dios, proviene de Dios. Así que Pablo tenía autoridad, pero esa autoridad no era propia, no era propia, no venía de él, ni se le había sido otorgada y ahora era suya, sino que era una autoridad derivada de la autoridad eterna o completa que tiene Jesucristo, dada por el Padre. Así que, si es así, el mensaje que Pablo está diciendo proviene de Dios. Y ese era su interés, siempre fue su interés. Él quería que la iglesia pudiese recordar aquello que, como vimos en la liturgia, en la predicación de Hechos 13, fue el mensaje que se les predicó, fue el mensaje que se les dijo desde un principio, el mensaje de la salvación por la gracia y por la justificación
dada por la fe. Este mensaje era el que Pablo quería que la iglesia recordara. Así que Pablo entonces recuerda su propia autoridad. ¿Para qué cosa? Para poder hablar del verdadero mensaje. Y aquí entonces quiero que pensemos, pastores, presbíteros, diáconos, ¿por qué estamos cuidando nuestra propia autoridad en la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos recordando que somos quienes estamos a cargo de dirigir, cuidar la iglesia? Estamos, ¿cómo se llama?, preocupados de cuidar nuestra propia autoridad, o reconocemos que toda autoridad que tenemos no fue escogida simplemente por la mayoría, sino que fue dada por Dios con un propósito en especial, que tiene que ver con que el Evangelio de Cristo crezca, o sea, crezca en la vida de las personas para madurez y crecimiento de la iglesia y fuera de la iglesia también. Padres y madres presentes que están escuchando, primeramente, ¿sabes que tienes autoridad sobre tu hijo? Y sabes que esa autoridad también es una autoridad que no es tuya propia, sino que proviene del Señor. Y la pregunta para ustedes y para mí y para todos los que somos padres es la misma. ¿Por qué estamos cuidando la autoridad? ¿Por qué nos enojamos por nuestros hijos? Que prefieren andar en sus propios caminos que los de Cristo, porque no han mostrado la misericordia con la que Jesús los trató, porque no han amado como Jesús amó. Eh, Nos sorprendemos de su pecado, o en realidad lo que estamos haciendo es preocupándonos de que ellos sean aquellos hijos perfectos que nosotros queramos que sean, o que anden, o que vivan de la forma que nosotros queremos simplemente. ¿Nos preocupa nuestro propio honor primero, o nos preocupa el honor de Cristo? Y que Cristo sea reconocido en sus vidas. Usamos su autoridad, la que el Señor nos dio, para que nuestros hijos crezcan en el Evangelio, o hemos caído en la mentira de nuestra sociedad, de que ellos pueden ser influidos en todo, y de hecho, ojalá tu papá lo hagas y influyas en ellos en todo, en lo que tienen que comer, en la forma que tienen que vestir, en la forma en que tienen que pensar sobre política, ciencia, educación, etcétera, el equipo de fútbol, eh, cuántas otras cosas, pero no hablarles de fe, cuando en realidad nuestra autoridad está para que podamos primeramente modelar y luego enseñar y también disciplinar a nuestros hijos para que ellos caminen en los caminos del Señor. Pablo recibió entonces la autoridad del apostolado con el propósito de llevar el mensaje de Cristo. Por eso es que él hace esta defensa al respecto de su del hecho de que él era apóstol. Pero él también tenía intención de dejar bien claro desde un principio cuál es el verdadero mensaje, la obra de Cristo. Así que estamos entrando en una serie de Gálatas, donde vamos a estar viendo semana tras semana el Evangelio de Jesús, contrastado con otros falsos evangelios, otros falsos mensajes de esperanza para el hombre, pero una esperanza hueca, falsa. ¿En qué podemos basar realmente nuestra esperanza? En el mensaje de Cristo, donde entonces Cristo no es una excusa. Cristo no es una excusa para que la iglesia sea llamada cristiana. Cristo es la médula, el centro, el corazón de nuestra fe, y por lo tanto siempre está presente en nuestro lenguaje, en nuestras reuniones, en todo, en nuestra vida en casa, en todo lugar, en nuestra mente. ¿Cuál es este mensaje que Pablo predica? Bueno, la obra de Cristo en la cruz, lo que llamamos el Evangelio mismo. El hombre era pecador y el hombre necesitaba perdón. Y lo menciona así en los versículos 3 y 4, eh, haciendo esta aclaración. Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 3 dice, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo, junto con los hermanos que están con él, le escriben a la iglesia, a las iglesias de Galacia. Y el saludo que él da es este, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz son productos de la obra de Cristo.
Por la gracia de Dios tenemos paz en Cristo Jesús. No podríamos tener paz con Dios si es que alguien no apaciguaba su justicia, pagaba por nuestros pecados. Y eso provino de la gracia de Dios. Fue otorgado a nosotros no por merecimientos propios, sino por su pura misericordia y amor. Y así Cristo entonces viene con el propósito a este mundo de morir por nuestros pecados. Y el versículo 4 al principio lo dice así, que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se dio a sí mismo. Él no fue obligado, Él no murió por los poderes políticos y fácticos que están sobre el mundo, que gobiernan todo y que lo dominaron a Él también. No, Él en pleno control soberano, Él viene a morir. ¿Ven la diferencia? Él viene a morir, Él se entrega. Así que, ¿cómo normalmente pensamos al respecto del sacrificio de Cristo? En Navidad la gente dice, bueno, Jesús vino a mostrar un mensaje de amor, o Jesús viene a ser un muy buen ejemplo. Sin embargo, a pesar de que no hay ejemplo mayor de amor que el sacrificio de Cristo, lo que Él viene a hacer en el fondo es un sacrificio, morir en lugar nuestro. Tu maldad, tu pecado, tu enemistad con Dios fue llevada en la cruz de Cristo. El hombre pecó y un hombre debía morir. Así que solo Dios podía satisfacer su propia justicia. Cristo mismo, siendo Dios, se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Esa es la gran verdad que se nos menciona aquí en estos versículos. ¿Qué razón podríamos tener entonces para levantarnos frente a Dios y exigirles algo? Cualquier cosa. O que nos mire a nosotros como personas buenas. ¿Cómo podríamos llegar ante Dios y decirle, somos buenos? Estas palabras se dio a sí mismo por nuestros pecados, deben hacernos caer de rodillas ante Dios, humillados, cosa que no es muy popular en nuestro tiempo, pero es muy necesaria para crecer. Mirar al Señor y decirle gracias, gracias porque tú has pagado por mi maldad. Yo no tenía cómo pagar, pero tú, en tu amor, pagaste por mi pecado. Y ahora yo tengo paz con Dios y vida eterna por tu obra en la cruz, por mí. Y esto que es el corazón del mensaje del Evangelio, Cristo muriendo por los pecadores, Cristo para pagar por nuestro pecado, tiene el propósito de librarnos de este presente siglo. Y bueno, lamento que aquí me equivoqué y no puse el texto que debía, pero lo que nosotros tenemos aquí es justamente que Cristo murió para librarnos de este presente siglo malo, como nos dice aquí el versículo 4, para librarnos de este presente siglo malo. Y cuando pensamos en esta expresión, este presente siglo malo, no debemos pensar, no debemos pensar en, en el día de hoy. Hay tanta gente que dice, no, oye, lo que pasa es que este mundo, el día de hoy está tan mal, y Cristo nos viene a librar de eso. Sí, sin duda. Miras hacia el lado y encuentras un montón de cosas que no están bien, y que el Señor nos viene a librar efectivamente de todas ellas. Nos viene a librar de nuestro propio pecado, nos viene a librar del pecado de los demás y de una sociedad que está corrupta, sin duda ni una. Pero es mucho más amplio que eso. La Biblia separa el tiempo luego de Génesis 3, cuando entra el pecado, en dos periodos, dos periodos. Uno, que a nosotros se nos hace muy largo, sin embargo es bastante breve, que es el presente siglo malo. El tiempo en que el pecado está presente, el pecado está presente, y de alguna manera, entre comillas, reinando. Pero con la venida de Cristo, con su muerte en la cruz, Él inaugura el siglo venidero, el tiempo o la era de su reino eterno. Entonces, Cristo viene para librarnos, y esa palabra librarnos es también
posiblemente se puede traducir también como para rescatarnos, sacarnos. Así que si tú estás en Cristo, tú puedes estar viviendo en este siglo, digamos, en este periodo donde está el pecado. Sin embargo, tú no perteneces aquí. Tú no eres de este siglo. Y eres del reino de Dios que Él inauguró con su venida y su muerte y resurrección. Así que el propósito de la muerte de Cristo era librarnos de nuestros pecados para que viviéramos fuera de este siglo malo y viviéramos en el siglo venidero, donde está su reino eterno. ¿Y qué debemos nosotros entender al respecto? Debemos recordar que si nosotros no somos de este tiempo, nuestra manera de vivir no debe acomodarse a este tiempo. Nosotros no pensamos de nosotros como seres humanos, del mundo, de la creación, no creemos de la sociedad, no creemos de Dios, no creemos de un montón de cosas según la forma en que nuestra sociedad cree. Nosotros escuchamos la escritura, la palabra de Dios, y según eso nosotros encontramos la forma de vivir y ver todas las cosas, de tener entonces una cosmovisión conforme a la voluntad de Dios. Y además de eso, tu comportamiento y mi forma de vivir, nuestra forma de caminar en este mundo, no tiene que ser como la de este siglo. Jesús lo dijo muy bien cuando nos enseñó a poner la otra mejilla, ¿cómo se llama? A pedir por nuestros enemigos, a amarlos, a no vivir como este mundo. Como lo vimos cuando estuvimos estudiando Filipenses el año pasado, nosotros tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios, que es el reino, digamos, no de este siglo malo, sino que de aquel futuro que es bueno y eterno. Así que ese es tu llamado. Revisa en tu vida. Ve si realmente estás viviendo conforme a este siglo o conforme a la voluntad de Dios, para que puedas vivir como el siglo, como ciudadano del siglo venidero. Pero también todo lo que ha pasado, que se nos ha relatado aquí en este pasaje, tiene que ver con esto, que Cristo murió conforme a la voluntad de Dios. Y así es que termina el pasaje de hoy, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tanto la elección de Pablo como apóstol y el mensaje que él predica y cada punto del mensaje que él está anunciando no son conforme a la voluntad de algún hombre. O sea, esto no responde a una agenda de una institución llamada iglesia que quiere promover su poder sobre el mundo o alguna cosa así. No, sino que proviene de la autoridad y la voluntad de nuestro mismo Dios, del eterno, del único, del verdadero Dios. Aquí entonces vemos que si hay alguien que tiene un mensaje distinto, si hay alguien que tiene una autoridad que proviene de una fuente distinta, entonces no proviene de Dios, no proviene de Dios y no está en la voluntad de Dios. Y nosotros entonces tenemos que ver también que no hay ministerio verdadero que se pueda levantar solo, no hay salvación de hombre que se pueda conseguir por sí mismo. Esas dos cosas, tanto el ministerio como el mensaje que el ministerio de Pablo predicaban, no pueden conseguirse independientemente de la voluntad de Dios. No hay caminos alternativos para estar en paz con Dios, ni un otro. Solo hay un camino, y esa persona se llama Jesucristo. Solo por medio de Él, tú y yo podemos tener paz con Dios. Y de esta forma quiero terminar. Vamos a seguir viendo en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, más sobre el mensaje de Jesucristo, el corazón, la médula del Evangelio para nuestra vida. Pero debes recordar esto, solo por medio de Cristo, solo por medio de Cristo puedes tener salvación y perdón de tus pecados. Eso es para voluntad de Dios. Y como dice el versículo 5, eso es para gloria de Dios también. Los invito a que oremos.
Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de empezar a ver el Evangelio en la carta de Galatas. Señor, ayúdanos, Señor, a que podamos vivir como ciudadanos no de este siglo, sino del siglo venidero. Que podamos, Señor, reconocer que debemos vivir para tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a buscar solamente en Cristo las respuestas para nuestra vida y solo escuchar tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.